Hola, soy el profesor René y hoy te invito a la clase número 3 para continuar nuestros estudios sobre números racionales. Para empezar, haremos una revisión de parte de la tarea propuesta en la clase anterior. Me refiero a las páginas 8 y 10 del cuaderno de ejercicios de matemática de primero medio. En el ítem 1 de la página 8 debíamos calcular el valor de las constantes de la a a la g. Notemos que se presenta un cuadrado dividido en trozos o porciones como si fuera un tangrama. La clave de este ejercicio tiene relación con visualizar que cada constante está asociada a una porción o parte del cuadrado que vendría a representar el entero. Luego, las partes a y b cubren la mitad del cuadrado. Y como ambas partes son equivalentes, es decir, tienen la misma área, entonces no nos queda otra alternativa que a y b valgan un cuarto. En efecto, cada una de estas partes cubre un cuarto de la porción total. Las demás partes se podrán dimensionar o cuantificar más fácilmente si las dividimos en triángulos equivalentes, como se presenta en la pantalla mediante líneas rojas. Notemos que corresponde al triángulo verde. Luego, es evidente que 4 triángulos E cubren a A. Es decir, 4E es igual a A. De donde podemos reescribir la ecuación que 4E es igual a un cuarto. Como ya vimos anteriormente, A es igual a un cuarto. Ahora, si en nuestra ecuación dividimos ambos miembros por 4, obtenemos que E es igual a 1 partido por 16. Por otra parte, la región de amarillo, que vendría a ser el valor de D, equivale a 2 triángulos verdes, es decir, D es igual a 2E. Ya sabemos que es igual a 1 partido por 16, entonces podemos reescribir esta última ecuación de la siguiente manera. D es igual a 2 por 1 partido por 16. Hemos reemplazado E por 1 partido por 16. Esta multiplicación nos daría que D es igual a 2 partido por 16, que simplificado es 1 octavo. Ya sabemos entonces que D es igual a 1 octavo. La región cubierta en amarillo corresponde a 1 octavo del cuadrado grande. F es igual a G y G es igual a D. Fijémonos que F cubre 2 de nuestros triángulos equivalentes, igual que G e igual que D. Todas estas constantes entonces tienen por valor 1 octavo. C está cubierto por un triángulo equivalente al triángulo E, al verde. Luego tenemos entonces que C también vale 1 partido por 16. En el ítem 1 de la página 10 nos piden resolver operaciones aritméticas combinadas. Acá revisaremos la letra B. Podemos empezar por expresar los 3 racionales involucrados en forma de fracción. Desde luego, el primer racional involucrado está escrito como decimal semiperiódico, cuya transformación implica el paso que hemos presentado en la pantalla. Espero que recuerdes por qué. Finalmente, 0,13 con periodo en el 3 equivale a 12 partido por 90. Las demás fracciones las mantenemos como se presentaron originalmente. Ahora, antes de continuar, como suele ser conveniente en este tipo de ejercicios, debemos evaluar si existe la posibilidad de simplificar. Para la primera fracción involucrada, 12 partido por 90, ¿existirá algún número que divida al 12 y al 90 simultáneamente? Acá es conveniente recordar las reglas de divisibilidad. Hay una que dice que un número es divisible por 6 si es que es divisible por 2 y por 3 a la vez. 12 es divisible por 2 porque es par, y es divisible por 3 ya que la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. 1 más 2 es 3, que es múltiplo de 3. Luego, en el 90 también es un número par, o sea, es divisible por 2. Ahora, si sumo las cifras 9 y 0, obtenemos el 9, que es un múltiplo de 3.
lo cual significa que 90 también es divisible por 3. Como es divisible por 2 y por 3, se concluye que es divisible por 6. Entonces, 12 y 90 son divisibles por 6, así que vamos a simplificar esta fracción por 6, lo que nos da 2 partido por 15. Las demás fracciones las seguimos bajando, no hicimos nada con ellas. Desde luego no se pueden simplificar. Ahora debemos preguntarnos si proceder primero con la división o con la multiplicación. Recordemos que estas tienen la misma prioridad, pero se resuelve la que aparezca primero de izquierda a derecha. Es decir, empezaremos por la división. Declararé esta intención poniendo un paréntesis. Ahora, la división se resuelve transformándola en una multiplicación donde el divisor 3/5 es invertido, que da lugar a 5/3. Ahora, antes de continuar, nuevamente evaluamos la posibilidad de simplificar. Entre el 2 y el 15 de la primera fracción no hay factores comunes. Tampoco entre 5 y 3. Sin embargo, podemos aplicar una suerte de simplificación cruzada que la estudiamos en la clase anterior junto a sus fundamentos. ¿Hay algún número que divida al 5 y al 15 a la vez? Sí, el 5 divide al 5 y al 15. 5 dividido por 5 es 1 y 15 dividido por 5 es 3. Todo lo demás se reescribió tal cual como aparece arriba. Ahora, al multiplicar 2/3 por 1/3, obtenemos 2/9. Recuerda, numerador por numerador y denominador por denominador. Una vez que dentro del paréntesis tenemos solo un número, como es el caso de 2 partido por 9, podemos omitir la escritura de este paréntesis. Sin embargo, no está mal si lo mantenemos. Finalmente nos queda la multiplicación entre 2/9 por 10 partido por 21 negativo. Esto es menos 20 partido por 189. El objetivo principal de la clase de hoy es resolver problemas. Ahora bien, no existe un procedimiento o fórmula general para resolver cualquier problema matemático. No obstante, para este fin, según el matemático George Polya, deben darse 4 pasos que sirven de directriz. Primero, comprender el problema, que se refiere a la capacidad de dar respuesta a preguntas como ¿entiendo todo lo que dice el problema? ¿Puedo replantear el problema con mis propias palabras? ¿Hay suficiente información? ¿Hay información que no es clara? ¿Es este problema similar a algún otro que ya haya resuelto antes? El siguiente paso del método propuesto por Polya es elaborar un plan. Se refiere a la búsqueda de una estrategia para resolver el problema. Estas pueden partir desde aplicar pruebas de ensayo y error hasta plantear toda una táctica que permita intentar llegar a la solución. Luego, el siguiente paso es aplicar el plan. Esto es la puesta en práctica del plan elaborado en el paso anterior. En esta etapa puede suceder que descubramos que el plan elaborado no sea pertinente para solucionar el problema, razón por la cual hay que replantear la estrategia y volver a comenzar. Generalmente en la ejecución del plan se usan procesos matemáticos que permitan darle la exactitud que requiere la solución del problema. El siguiente paso, el número 4, es revisar y verificar. Se refiere a cuestionar lo realizado, ver si el plan y proceso desarrollado permitió finalmente obtener una solución consistente con el problema. Por otra parte, evaluar si es necesario, replantear todo el proceso y volver a un proceso anterior. A modo de ejemplo, aplicaremos el método de Polya para resolver el problema G del ítem 5 de la página 11 de nuestro cuaderno de ejercicios. La distancia entre Santiago y Puerto Montt es de aproximadamente 1025 kilómetros.
Si María Isabel ha recorrido 3/5 partes de este trayecto, ¿cuántos kilómetros le faltan por recorrer? En el primer paso, comprender, debemos dar lectura al problema más de una vez, replantearlo si es necesario. Esto es, extraer la información más importante que me permita dar respuesta a la pregunta. Como la pregunta es ¿cuánto falta por recorrer?, resulta conveniente saber cuánto es lo que ya recorrió efectivamente María. Nos dicen que María recorrió 3/5 de los 1025 kilómetros. Es decir, nuestro problema ahora se reduce a calcular 3/5 de 1025. Evidentemente se están poniendo en juego operaciones aritméticas entre números racionales. Entonces, nuestro plan consiste en utilizar las operaciones aritméticas para dar lugar a los cálculos que nos permitan encontrar la respuesta. Aplicamos nuestro plan. Calculamos 3/5 de 1025. Esto no es otra cosa desde el punto de vista matemático que el producto entre 3/5 y 1025. Realizamos la multiplicación del siguiente modo. El 1025 lo vamos a descomponer, lo cual sería 5 por 205. 3/5 está ahí, reescrito de otra forma. Esto nos permite evaluar la posibilidad de simplificar y como ya te puedes dar cuenta, aparece un factor común entre el numerador y el denominador, que es el 5. Entonces estos factores comunes los podemos eliminar y todo se reduce a calcular el producto entre 3 y 205, que es 615. En consecuencia, María ha recorrido 615 kilómetros de los 1025 kilómetros. Pero nos preguntan cuánto es lo que le falta por recorrer. Aquí, entonces, resulta pertinente ver la diferencia entre 1025 y 615, que es 410. Como 1025 se refiere a kilómetros y 615 se refiere a kilómetros, este 410 también corresponde a kilómetros, lo cual es muy importante de contextualizar a la hora de emitir la respuesta. Le faltan 410 kilómetros por recorrer a María. Por último, debemos revisar y verificar que nuestra respuesta sea consistente con el enunciado. Para esto hay diversos métodos. Yo te propongo interpretar los números racionales como una razón. Originalmente nos dijeron que María había recorrido 3/5 de los 1024 kilómetros, es decir, le restan por recorrer 2/5. Es decir, si nuestro trayecto total se divide en 5 partes, entonces lo que le resta por recorrer a María deben ser 2 de esas 5 partes. Ahora, lo que le falta por recorrer a María son 410 kilómetros. La pregunta es, ¿esos 410 a qué porción de los 1025 kilómetros equivalen? Eso, desde el punto de vista matemático, se resuelve simplificando esta fracción. Para simplificar, descomponemos 410 y 1025, lo que nos da que entre numerador y denominador está el 5 y el 41 como factores comunes. Eliminamos estos factores comunes y obtenemos finalmente 2/5. O sea que 410 es a 1025 como 2 es a 5, lo cual es consistente con la información proporcionada en el enunciado. El método de Polya es flexible. Para resolver un mismo problema matemático pueden existir muchos procedimientos efectivos según el plan que elegimos. Eventualmente en nuestro ejemplo podemos usar convenientemente los conceptos asociados a los números racionales, variando la aplicación del plan según te resulte más fácil. A diferencia del plan aplicado anteriormente,
podríamos razonar del siguiente modo. Si María recorrió 3/5 del trayecto, eso significa que le restan por recorrer 2/5 del viaje. Luego, nuestro problema se traduce a calcular 2/5 de 1025. Matemáticamente, esto es 2/5 por 1025. Multiplicamos 2 por 1025, todo esto se divide por 5 y obtenemos 410, que es el mismo resultado que encontramos antes aplicando otra estrategia de cálculos. Finalmente, no te olvides de verificar la consistencia de esta respuesta. 410 kilómetros es a 1025 kilómetros como 2 es a 5. Podemos continuar con cálculo aritmético, pero si te sientes cómodo interpretando un racional como razón, también podemos recurrir a un plan más gráfico. Esto es, el total del trayecto lo representamos con una figura. Luego, como nos dicen en el enunciado, María recorrió 3/5 partes del trayecto, por lo cual conviene dividir nuestro trayecto en 5 partes. Entonces, como la división entre 1025 y 5 es 205, eso significa que cada una de estas 5 partes corresponde a un total de 205 kilómetros. Nos dicen que María recorrió 3 de estas 5 partes. Ahora, ¿cuántos kilómetros le faltan por recorrer? Serían 2 de estas 5 partes, que en total corresponden a 410 kilómetros. Los conceptos matemáticos que has estudiado en educación básica y en educación media están mucho más relacionados entre sí de lo que tú te imaginas. El año pasado probablemente pudiste estudiar ecuaciones. Pues bien, las ecuaciones constituyen uno de los conceptos más potentes a la hora de resolver un problema. Son muchos los problemas de la vida cotidiana que podemos representar mediante una ecuación. Recurriremos al ejercicio G para replantear el método de Polya a modo de ejemplo de la siguiente manera, utilizando ecuaciones. En primer lugar, definimos la incógnita de nuestra ecuación en relación a la pregunta del problema. En el enunciado nos preguntan ¿cuántos kilómetros le faltan por recorrer a María Isabel? Entonces resulta conveniente que nuestra incógnita represente la distancia que le resta por recorrer a María. Como ves, la incógnita está directamente relacionada con la pregunta del problema. En el paso 2, probablemente el más complejo, consiste en plantearnos una ecuación según la información proporcionada en el enunciado. La información del enunciado está en un lenguaje literal que ahora debemos traspasar a un lenguaje matemático mediante una ecuación. María Isabel ha recorrido 3/5 partes del trayecto, o sea que María Isabel ha recorrido 3/5 de 1025. A esto, si le sumamos lo que le falta por recorrer, es decir, X, deberíamos tener el total del trayecto, que son los 1025 kilómetros. Plantear una ecuación es probablemente el proceso más difícil, pero a la vez el más entretenido, y desde luego no existe una única ecuación para representar el enunciado. Esto es lo que se llama desde el punto de vista matemático modelar nuestro problema. En el paso 3 resolvemos nuestra ecuación. Primero calculamos 3/5 por 1025, lo cual nos da 615. Basta con que multipliques 3 por 1025 y todo ese resultado lo dividas por 5. O, en su defecto, 1025 lo puedes dividir por 5 y el resultado multiplicarlo por 3. Finalmente, restamos 615 en ambos miembros de la ecuación, lo cual nos lleva al resultado que es 410. ¿Qué representaba X? La distancia que le falta por recorrer a María, o sea, 410 kilómetros le restan por recorrer. Antes de emitir la respuesta, te propongo verificar la solución. A diferencia del
procedimiento empleado anteriormente, ahora simplemente debemos reemplazar nuestra solución en la ecuación original planteada en el punto 2. Es decir, escribimos nuestra ecuación, pero en vez de escribir x, escribimos 410. Y evaluamos si efectivamente toda la expresión que tenemos en el lado izquierdo de la ecuación efectivamente corresponde a 1025. Resolvemos el lado izquierdo de la ecuación y obtenemos 1025. Finalmente, 1025 es igual a 1025. Esto es verdadero, lo cual implica que nuestra suposición original de que x es 410 es verdadera. Ahora sí podemos emitir una respuesta. La destreza que logres alcanzar a la hora de resolver problemas matemáticos está directamente relacionada con el tiempo que asignes a la práctica. Por esto, aplicaremos nuevamente el método de Polya, cuyo plan se basa en ecuaciones, considerando el siguiente problema de la página 12 del texto de matemática. El cociente entre dos números es menos 7. Si el dividendo es 7 medios, ¿cuál es el divisor? El primer paso consiste en definir la incógnita en relación a la pregunta del problema. La pregunta es, ¿cuál es el divisor? En consecuencia, x, nuestra incógnita, debiera representar al número divisor. Ahora, el paso 2 consiste en plantear la ecuación según la información proporcionada en el enunciado. El enunciado literal lo reescribimos en términos matemáticos como una ecuación. Primero, resulta conveniente recordar que en una división intervienen tres números que son importantes según se representa en la pantalla. El dividendo se divide por el divisor, cuyo resultado se llama cociente. Los valores que nos dan en el enunciado son el cociente, que es menos 7, y el dividendo, que es 7 medios. Lo que debemos descubrir es el divisor, por eso es que reemplazamos el divisor, que lo escribimos con rojo, por la incógnita, el valor que debemos descubrir. Nuestra ecuación entonces es 7 medios dividido por x es igual a menos 7. Continuamos ahora con el paso 3, que corresponde a resolver la ecuación que encontramos en el paso 2. 7 medios dividido por x equivale a calcular el producto entre 7 medios y 1 partido por x según las propiedades de la división entre racionales. 7 medios por 1 partido por x es igual a 7 partido por 2x. Ahora resulta conveniente multiplicar ambos miembros de la ecuación por 2x, lo cual da lugar a la siguiente ecuación equivalente. Si en esta ecuación multiplicamos menos 7 por 2 en el lado derecho, obtenemos que 7 es igual a menos 14x. Para despejar ahora la incógnita, conviene dividir ambos miembros de la ecuación por 14 negativo, de donde obtenemos que x es igual a 7 partido por 14 negativo, que simplificado es menos 1 medio. Nuestra solución entonces es 1 medio negativo. Debemos proceder ahora con el cuarto paso, que consiste en verificar la solución. Para esto tomamos nuestra ecuación original, pero en vez de escribir x, escribimos 1 medio negativo. Resolvemos en el lado izquierdo de la ecuación la división que allí se presenta, transformamos en multiplicación, invertimos el divisor, ahora multiplicamos 7 por 2 y 2 por menos 1. Esto da 7 partido por menos 1, pero nosotros ya sabemos que 7 partido por menos 1 es menos 7 por las propiedades de la división entre números enteros. Hemos llegado a una expresión que es verdadera. Eso implica que nuestra solución original, x es igual a 1 medio negativo, está correcta.
Por último, emitimos una respuesta recordando que x representaba al divisor Para profundizar lo aprendido en esta clase, te propongo dos actividades, una del texto del estudiante y otra del cuaderno de ejercicios de matemática, ambos textos correspondientes a matemática de primero medio. Si no alcanzaste a retirarlos en tu establecimiento, te dejo en la pantalla los links para que los puedas descargar. La tarea del texto de matemáticas de primero medio consiste en resolver el ítem 5 de la página 25. Acá se presentan dos problemas que involucran operaciones con números racionales. También te propongo el ítem 5 de la página 11, pero en esta vez respecto al cuaderno de ejercicios de matemática. Allí aparecen problemas que también involucran operaciones con números racionales. Con esto damos por concluida la clase número 3 y desde ya te dejo invitado a la siguiente, donde estudiaremos potencias. Hasta pronto.